Bien, estamos llegando al final de este recorrido en la lectura de la Odisea de Homero. Nuestro personaje principal es Ulises. Desde el punto de vista anecdótico, habíamos visto las últimas pruebas que Ulises está relatando a los feacios. Recordemos que la estancia en los feacios es la penúltima estación o situación de demora del viaje previo a el arribo a Ítaca, del cual nos vamos a ocupar ahora. Ahí con los feacios, luego de salir de la isla de Calipso, se cuenta la historia de Ítaca y a continuación, en boca de Ulises, se cuentan las peripecias de este viaje. De esa manera nosotros, lectores, y en el tiempo de Homero y en el tiempo que esto se escuchaba, nos enteramos de las diferentes aventuras. Las últimas aventuras, decía, eran la visita a la isla de las Sirenas, luego Esquila y Caribdis, y finalmente la destrucción de la nave y la muerte de los restantes compañeros, y queda a merced del mar Ulises y llega a la isla de Calipso. Entonces volvemos a encontrarnos con esa escena donde hay un arribo a la isla de Calipso y ahí en la isla de Calipso pasará varios años con la promesa de vivir una vida de inmortal, tomando ambrosía, alimento que junto con la promesa de Calipso le va a ofrecer la inmortalidad a Ulises. La meditación en torno a este poema tiene que ver con la elección de la vida de un mortal. Si está la elección es porque hay una tentación a vivir la vida inmortal. ¿Sí? El ser humano, aparentemente en este afán de trascendencia que nos traspasa, es decir, que hay algo en nosotros como humanos que hace que no nos concibamos únicamente como seres limitados a satisfacer las necesidades básicas, sino que continuamente estamos en lo abierto, en la apertura a este misterio de ser humanos y llevar a lo humano a una exploración de su esencia no fijada, sino justamente en la búsqueda de lo que somos, con aciertos y desaciertos, con evaluaciones de errores y hallazgos, pero en eso se juega este enigma, este misterio que somos. Y en la base de la cultura occidental está esta meditación, ciertamente dialogando con otras meditaciones que vendrán en el precedente de esa comparación con los dioses, ¿eh?, del Olimpo y los titanes previos. Toda esa elaboración que continúa con las obras de la Ilíada y la Odisea, donde lo divino está cercano a lo humano, donde es una tensión cercana a lo humano, o sea, los dioses del Olimpo, los dioses del Hades, del mar, es decir, todo lleno de dioses, llenos de esa fuerza sagrada, que más allá de si tengamos o no fe en llamarlo dioses o en llamarlos fuerzas sagradas, son las tensiones que están jugando en la vida del ser humano, en la humanidad, en cada uno de nosotros, en cada una de las culturas, con las peculiaridades de cada cultura, pero el Homo sapiens desde hace 35.000, 40.000 años, aparentemente ha salido de esta experiencia de lo meramente animal, iniciando un trayecto que es el que nosotros estamos realizando como humanidad. Separándonos de la animalidad, y va a ser una pregunta que no es la que hoy vamos a tratar ni vamos a estudiar porque es muy compleja ese recorrido de esa pregunta. Pero evidentemente este animal que somos tiene su peculiaridad, ¿sí? Este ser que somos tiene esta búsqueda. Y esta búsqueda tiene como uno de sus referentes clásicos la posibilidad de leer qué pasa con este ser humano y esta serie de seres humanos, de estos personajes, porque en definitiva son personajes poéticos, una construcción poética, nos hacen flexionar sobre nosotros y sobre la humanidad para tratar de meditar qué somos y qué nos es dado ser y hacer, ¿sí? Por eso es una reflexión esta que puede ser llamada ética, en tanto nos pone en la consigna de preguntarnos por nuestro habitar, por nuestras posibilidades, imposibilidades,
por nuestra estética, es decir, nuestra sensibilidad también, por nuestra nociología, es decir, qué podemos conocer y qué no nos es dado conocer, y hasta dónde también podemos actuar sin conocer, ¿sí? En este camino hacia la investigación de lo ignoto y de lo que tal vez nunca nos será dado conocer, pero sin embargo presentimos o nos reclama desde ese otro lugar, que es ese afuera de nuestra comprensión. En fin, que este es el lugar en donde ahora nos situamos en nuestra reflexión. Tenemos a Ulises, que está en este arribo a la isla de Calipso, y una permanencia de la cual ya hemos hablado. Pasan unos años y él está con el sentimiento ya, supongo que muy elaborándose, de aburrimiento, tedio y también extrañando su vida de humano y su vida en su contexto histórico y su contexto familiar, donde está Penélope, donde está Telémaco, donde está su isla, esperando su llegada. Digo esperando porque él ha tenido información antes de esta permanencia larga en la isla de Calipso de que realmente los están esperando, o posiblemente los estén esperando Penélope, Telémaco y su reinado. Ahora bien, volviendo entonces a ese lugar de la decisión, una decisión elaborada, larga, que es optar por ser humano, arrojarse al agua con una barca que después se va a destruir, para luego ser acogido, recibido en ese nacimiento a ser humano que habíamos leído, que era ese encuentro con Nausicaa, y ese cuidado, esa hospitalidad primera en la isla de los Feacios como isla que acoge, que guarda, cuida, ¿sí? Ese devenir humano, ese retornar a lo humano como decisión y como encarnación, podríamos decir, que es la isla de los Feacios como preparación para volver a Ítaca. Jorge Luis Borges ha hecho un cuento increíble donde aparece esta meditación también sobre Homero y sobre Ulises, que es la tentación a la inmortalidad. Un personaje que va en pos de las aguas de la inmortalidad a la ciudad de los inmortales, y luego, no les voy a adelantar cómo sigue el cuento, pero también hay una reflexión y una decisión que hacen pensar en una relectura, como generalmente nos invita a hacer Borges cuando escribe sus relatos, sus ensayos, sus poesías, y nos hace reflexionar sobre la literatura universal, sobre los clásicos. Tenemos entonces a Ulises que, después de estar con los Feacios, toma un barco gracias al ofrecimiento de los Feacios le dan obsequios que son tesoros, ¿sí? Y vuelve a Ítaca. Anecdóticamente tenemos entonces la llegada. La llegada va a ser por un puerto más bien desconocido, y en ese mismo puerto por un lugar donde, dice el texto, es solo la entrada para los inmortales. Una señal ambigua, si se quiere, pero también que hablan de que su manera es la manera en la cual entra asumiendo su mortalidad, pero podría quedar la pregunta, ¿será que Ulises ya está cualificado para sostener lo mortal y lo inmortal, el tiempo y la eternidad? Bien, estas son lecturas que se han hecho y hacen posible la lectura del poema en este retorno. Hoy vamos a hablar de lo que es ese retorno, ese regreso. ¿Es posible el regreso o siempre estamos de camino? ¿Qué comprende un retorno? ¿Será que es una vuelta a algo o realmente siempre estamos de camino de ida? Podríamos decir, ¿será que él no estaba preparado para todavía vivir una familia, vivir una pareja? En varios lugares él lo declara, que dice que no estaba preparado, que no era de su talante, de su carácter, permanecer demasiado en la vida familiar, que más bien su manera constitutiva, su carácter era más exploratorio, más de un explorador del mar, con esa caracterización de astucia, de curiosidad, ¿sí? Sobre la extensión inmensa del océano y sus promesas.
Bien, tenemos entonces un personaje como Ulises que, sin embargo, más o menos hacia los 40, si hacemos los cálculos de esa edad, está extrañando y vuelve a su tierra de Ítaca. Aquello que también dice Heráclito, ¿no? Somos el tiempo que fluye, ¿sí? Como un río. En todo caso, el regreso es hacia ciertas honduras o ciertas meditaciones recurrentes. Bueno, tenemos ahí entonces un Ulises que está volviendo a retomar el hilo de su vida y que no se va a detener ahí, porque, entre otras cosas, le fue deparado por Tiresias y él lo asume y se lo va a decir a Penélope cuando se encuentre con ella en las primeras conversaciones. Le va a decir: mirá, te va a doler, pero yo en algún momento voy a tener que volver a partir. Y va a partir tierra adentro con un remo en el hombro, donde se tendrá que encontrar con algo extraño, totalmente otro para él, que es gente que no ha visto nunca el mar y que no sabe nada de remos ni del mar, y que allí tendrá que plantar su remo y pasar su último tiempo en esas tierras, en lo desconocido, en lo extraño. Un gran misterio, pero que abrirán el ciclo en apertura completa de lo que es la vida de Ulises. Un ciclo que en la Odisea lo podemos también modular como la vida de un ser humano, modélica. Podemos tomar la vida de Telémaco como los 20 años de vida, las iniciaciones en qué es convertirse en adulto, la vida adulta y la vida luego de la adultez mayor, ¿sí? El tercer tramo de la vida, entre los 40 y los 60 o 70. Ahora hablaremos de algunas anécdotas, de algunas historias, de algunas pruebas que van a hacer de ese retorno también una meditación, ¿sí? Nosotros estamos en todas estas clases viendo cada una de estas peripecias, de estas escenas en clave de reflexión, no en clave de quedarnos solamente con la anécdota, ¿sí? Pero bueno, para eso antes preferiría lanzar un poco la atmósfera de esta reflexión final con el poema de Borges, Arte Poética, donde creo encontrar cómo puede ser vista esta vida, ¿sí? Ese misterio que también vincula con el tiempo, con el espacio, con los viajes. Y también el lugar que tiene el arte. Después de todo, la Odisea es un poema y dice así el poema de Borges: arte poética, el arte de hacer poesía, de ser creativo. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso un triste oro. Tal es la poesía, que es inmortal y es pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca, verde y humilde. El arte es esa Ítaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Gran meditación poética de Borges. Cómo convertir el ultraje, lo finito, lo vergonzante de nuestras vidas erráticas,
con sus aciertos y desaciertos, en poesía, en una vida con dignidad recuperada. Y ahora, ¿qué es Ítaca? La poesía es como Ítaca, frágil, no llena de prodigios, sino de verde eternidad. Ahora bien, ¿cómo es el retorno de Ulises? Ulises vuelve y comprende junto con Atenea, que se lo sugiere, que la manera de entrar en Ítaca es bajo el ropaje de un mendigo. Uno dirá que es un ropaje, pero hay varias notas que muestran que la modalidad es una modalidad que, en oposición a una entrada triunfal de un rey que vuelve con toda su omnipotencia a asumir su poder, más bien va desde el lugar de la impotencia. Ser un mendigo. Va a encontrarse primeramente con el porquerizo Eumeo, ¿sí? Alguien que cuida los puercos, los de su propia finca. Se va a encontrar también con su padre. Va a saber que su padre se ha dedicado a la huerta, que con sus propias manos cuida la huerta, que su propio padre también, podemos imaginarlo ya con una edad muy adulta, se lo nota andrajoso, sucio, siendo el rey, prácticamente el antiguo rey, y ha asumido vivir no en una contemplación, sino trabajando. Tenemos ahí entonces un vínculo con el porquerizo Eumeo, con también el padre, Laertes, la madre ya ha muerto. Una preparación de una llegada, donde también va a tener lugar el encuentro con Telémaco, que gracias a Atenea lo verá resplandeciente de a momentos y de a momentos humilde. Un Telémaco que también va a dudar, pero vamos a ir a enfrentar los pretendientes. Son muchos y poderosos, nos van a matar. Ulises, confiado nuevamente por la ayuda de Atenea y también por su astucia y su autoconfianza, sabiendo que hay chances de recuperar el reino, de recuperar a Penélope, y va a ir por ello, dándole confianza a su hijo, preparando una estratagema para entrar allí. Son los últimos capítulos. Con él va a preparar la recuperación del reino, va a pelear con los pretendientes. Telémaco, el que lanza de lejos, el que pelea de lejos, va a ayudarlo. Y en ese diálogo, ese encuentro entre padre e hijo, este hijo va a completar su primera iniciación. Recordemos que el poema de Homero se inicia, la Odisea, con un viaje donde se cuentan durante 4 capítulos ese viaje a buscar al padre. A buscar al padre en una situación de orfandad, una situación de vulnerabilidad, porque siente que es amenazado por los pretendientes, en una situación en la cual está su madre y su madre no puede sostener demasiado ya ese estratagema de tejer y destejer como engaño para postergar la decisión a elegir uno de esos pretendientes como su nuevo marido y por lo tanto el nuevo rey de Ítaca. En esa situación Telémaco ha hecho su viaje iniciático, ¿sí? Ha dejado los cuidados de la niñez para asumir que tiene que ir a preguntar por su padre, saber en definitiva qué ocurrió con su padre. Entonces va a ir a preguntarle a los grandes héroes sobrevivientes de la guerra de Troya, va a saber que su padre está volviendo. Helena ve señales. Helena ya ha ido creciendo en sabiduría e incluso en magia. Después de esa serie de preguntas donde Telémaco encuentra como en crecimiento, en reconciliación con la imagen paterna,
a ese gran héroe que fue su padre. Y retorna entonces con esta esperanza de encontrarlo, y realmente lo encuentra, porque ahí coinciden los dos retornos. La reconciliación con su padre será en este reconocimiento de esa grandeza y esa vulnerabilidad de su padre visto como mendigo. Y también con la prueba por delante de que tiene que enfrentar a esos pretendientes. La cuestión es que lo hacen. Hay una serie de encuentros. Primeramente, Ulises va a presentarse como un mendigo, va a tener alguna suerte de investigación de con quién cuenta y con quién no dentro del reino, quiénes le fueron aliados, quiénes lo siguen esperando y quiénes no, tanto entre los esclavos o siervos y siervas como también los aristócratas, es decir, los que son parte de la corte. Él como mendigo, sin ser reconocido, solamente reconocido por el perro Argos, que él lo crió en sus primeros meses y después de 20 años, Argos lo reconoce a su primer dueño y muere. También lo reconoce su nodriza, lo reconoce por una herida debajo de la rodilla. La nodriza, Euriclea, es la que le va a decir a Penélope: vino, es él, lo reconocí por esa herida debajo de la rodilla, cuando lo lavé. Penélope no lo va a creer, le va a costar creerlo y va a tener una serie de entrevistas para terminar de creerle. Bien, pasan varias pruebas. Entre las pruebas que pasan, la que ha impuesto Penélope, que dice que se casará con aquel que logre tensar el arco de Ulises. Los pretendientes no han podido, y sí ha podido Ulises. Así que está cualificado. Mientras Penélope está en su habitación, se ha dado el combate con los pretendientes. ¿Sí? Telémaco y Ulises matan a la mayor parte de los pretendientes. Esto es un derramamiento de sangre que, si bien dijimos que era el poema de la paz, evidentemente la paz empezará a construirse a partir de un acomodamiento de esta jerarquía de relaciones, ¿sí? Donde Ulises es el rey, nuevamente retomando la conquista de su reinado. Ahora bien, hablábamos de Penélope, la nombramos. La reflexión sobre Penélope ha dado mucho que hablar. ¿Qué legitimidad hay en esperar a alguien tantos años? Bien, en clave ética, en clave de habitar una espera, hay algo heroico en Penélope. Hay algo que, más allá de las señales que tenía ella prácticamente nulas, pensemos que Ulises es un desaparecido. O sea, luego de la guerra que ya hace 10 años habían terminado y que había hecho que muchos vuelvan, él no volvió. 10 años sin saber nada del retorno de Ulises. Lo único que sabía era que no había muerto en guerra. Bien, lo heroico en ella es la espera, es la paciencia. Ahora, como toda paciencia, lidia con la impaciencia, lidia con la pregunta por una vida que se demora, que no se vive, que no se termina de desarrollar. Su estratagema, su estrategia es tejer y destejer, y no deja de ser una meditación. El tejido es un tejido que ella hace, que sería su peplo, donde reconocería finalmente que ha muerto su marido. Es decir, ella lo teje durante el día, a la luz de la vista y la demanda de los otros, que le dicen: bueno, hacé tu duelo, finalmente terminalo y después elegí pretendiente. Pero ella de noche lo desteje a ese peplo. Teje y desteje, lo espera y desespera. Se deja seducir por los pretendientes. Juega a esa escenografía de fiesta que se daba en el palacio.
con días en donde ella habrá cedido a esa ilusión de retomar una vida con otra persona. Pensemos en esa dramática, lo hace más creíble. Finalmente, decidir que ya no lo va a esperar más a Ulises porque no tiene ninguna noticia y encarar unas segundas nupcias con uno de los pretendientes. En la película que aparece, la histórica del año 54, aparece Anthony Quinn siendo el pretendiente más valorado, ¿sí? Apuesto y interesante. En ese drama está Penélope. Y en ese drama lo va a encontrar Ulises. Después de matar a los pretendientes, sube a la habitación y el reconocimiento va a tener que pasar por señales. Atenea vuelve a darle un lustre a su rostro, pero no es tan fácil para Penélope. Piensen que su corazón también se ha endurecido, que no es fácil dejar de esperar. Cuando una vida se construye durante 20 años sobre una espera, deconstruir esa espera no será fácil. Pensemos también en ese drama. Hay un gran cuento de Abelardo Castillo que se llama La que espera. Es una muy buena reflexión sobre cómo muchas veces la vida cobra sentido a partir de esperas, que no es tanto que aquello que se espera, sea persona o situación, sobrevenga, sino el sentido que da la espera, ¿sí? El sentido cotidiano que da la construcción de rituales, un relato de espera. Bien, por eso no será nada fácil para ella también desarticular esa espera. Y por lo tanto las primeras dudas tienen lugar, ¿sí? Teniéndolo a Ulises cara a cara, ella sigue dudando. Entre las señas de humildad que el mismo Ulises va mostrando es que este rey, camino a asumir nuevamente su reinado, aparezca como un mendigo. Y también aparezca como reconocimiento de que él es un artesano, ¿sí? Esto lo rescata también Pierre Nadal Niquet en El mundo de Homero. Dice, es un mendigo, es un artesano y es un rey. La cama, le dice, y esa es la señal, una de las señales más fuertes, la cama nupcial que prácticamente nadie ha tocado, es la cama que hizo con sus propias manos Ulises, ¿sí? Y se pasa describiendo muy poéticamente cómo la construyó. Es decir, aquel que ha sabido hacer tantas cosas con sus manos, con tanta astucia, siendo un aristócrata. Pensemos que para los griegos los artesanos no son los aristócratas, ¿sí? Sin embargo, hay una ética ahí en Homero que está mostrando, diferente a lo de los guerreros de la Ilíada, está mostrando que tal vez habrá que asumir que nos tenemos que convertir en artesanos. Y volvemos al arte poética, hacer con nuestras manos poesía, hacer con nuestras manos algo de esta vida y construir nuestro reino, asumir el reino y construirlo, construir los vínculos, sostenerlos, construir la paz, construir el diálogo. Así es como termina esta gran obra legada a la humanidad por los griegos, que es la Odisea. El reencuentro con Penélope, el reencuentro con su hijo, el reencuentro con su reinado. Después de todo, entre las señales que dan los intérpretes de los caminos del héroe, como pueden ser Joseph Campbell, nos hablan de que la recuperación de ese reinado tiene que ver con una reconciliación también de ese ser amado que nos espera como promesa de una vitalidad multiplicada y una eternidad a transitar en el tiempo, a una posesión de lo que se llaman los dos mundos, la posesión de la vida terrenal y la vida abierta a los misterios de lo trascendente. Este poema da lugar para estas meditaciones. Y bueno, nos hemos arriesgado
hacerlas y compartirlas en estos encuentros. Bien, por último, antes de despedirme, quería compartirles, después de este trayecto, si han llegado hasta acá es porque han hecho una gran odisea de paciencia y de escucha. Los invito a un pequeño viaje literario que, bueno, en este caso me ha llevado unos años y que me ha gustado escribir a partir justamente de estos estudios y de una reflexión, en este caso poética, en torno a estas pruebas de Ulises, llevándolo más hacia una época contemporánea. Bien, se los dejo como recomendación. Está disponible en Amazon o en Mercado Libre Argentina, o pueden ubicarme a mí para su adquisición. Bueno, los dejo. Si les ha gustado, recomienden estas clases. Muchas gracias.